Buenos días, estimadas estudiantes. Soy la profesora Maribel Sofía Pizarro Mostacero, que el día de hoy iniciaremos el primer punto en nuestro taller. Bien, podemos decir que los textos nos acompañan todos los días. Los encontramos al revisar el periódico matutino, las instrucciones de un producto que acabamos de adquirir, al devorar las páginas de una apasionante novela o cuando nos sumergimos a leer el libro de una determinada asignatura. A estos textos los une el nuevo conocimiento que nos brindan y los separan diferentes maneras en las que se encuentran redactados. Vamos a tocar lo que es la definición del texto y su diferente tipología textual. A continuación, vamos a definir lo que es el texto según Casani y según Bernández. Según Casani, el texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produce en una comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también la del de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas publicitarias, etcétera, etcétera. Los textos pueden ser orales o escritos, literarios o no, para leer o escuchar, o para decir o escribir, largos o cortos. Bernández define el texto como la unidad lingüística comunicativa fundamental. Producto de la actividad verbal, se caracteriza por su cierre semántico comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la intención comunicativa del hablante, de crear un texto íntegro y también a partir de su estructuración. El texto tiene sus características. Hemos tocado las características según Casani. ¿Cuáles son las características para Casani? Primero, la adecuación. Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones según diversos factores. La geografía, la historia, canal de comunicación. La adecuación exige al usuario una sensibilidad sociolingüística para seleccionar el lenguaje apropiado. Bien, la lengua también ofrece, estimados estudiantes, registros muy diferentes, formales, coloquiales, especializados. En definitiva, la adecuación exige del usuario de la lengua sensibilidad sociolingüística para seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación. La coherencia hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El mensaje o la información que vinculan los textos se estructuran de una determinada forma, según cada situación de comunicación. La coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar. Muy bien. La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las oraciones que conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, puestas al lado de la otra, sino que están vinculadas, relacionadas con medios gramaticales, por la puntuación, las conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc. De manera que conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas. Corrección. Incluye lo que tradicionalmente se entiende por lenguaje.
morfosintaxis, léxico, pronunciación, ortografía. Es decir, se refiere a la adecuación de las características textuales a la norma académica de la lengua, vigente en una comunidad y establecida a partir de los usos lingüísticos más prestigiosos de sus hablantes. Dicha corrección, ¿no?, afecta por igual a todos los niveles discursivos, llámese fónico y ortográfico, morfosintáxico y léxico. Estilística. Analiza la capacidad expresiva general del texto, es decir, la riqueza y la variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico. Engloba los diversos recursos verbales, retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para producir textos. Presentación. Tantos textos orales como escritos deben presentarse a la audiencia. La presentación abarca desde las convenciones sociales de cada tipo de texto, según su formato, diseño, tipografías, hasta las habilidades de los interlocutores, impostación de voz, mirar a la audiencia, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que viene a ser la tipología de los textos según su superestructura. Tenemos que ver primero qué viene a ser la superestructura. La superestructura es la estructura formal que organiza el contenido de un texto. La superestructura es la forma organizativa que adapta el texto respecto al tema y a la intención del emisor. Bueno, esto es según Van Dyck, un lingüista, año 1980, que considera que la superestructura representa la forma que adopta el discurso, ¿no? Bien, aquí podemos observar, estimadas estudiantes, 4 tipos de textos. Tenemos a los textos expositivos, cuya finalidad es comunicar datos objetivos, completos y actualizados acerca de conocimientos sobre un tema determinado, con claridad y coherencia, a través de una narración verídica, la descripción objetiva y la argumentación. Su estructura consta de introducción, desarrollo y conclusión. Estos textos usan un léxico especializado, que llamamos tecnicismos. Abunda el uso de pronombres, el se, impersonal. Este texto cumple con la función representativa del lenguaje. Pertenecen a la exposición, el informe, el artículo científico, conferencias, libros de textos, etc. Los textos argumentativos. En el que predomina la intención de sustentar mediante razonamientos una tesis, revela un punto de vista, una opinión, una posición y una perspectiva determinada frente a un tema específico. Este texto busca convencer o persuadir apelando a las emociones del lector. Su estructura está formada por introducción, tesis y demostraciones o argumentos. Cumple la función connotativa, representativa y expresiva. Son textos argumentativos los ensayos, sermones, artículos de opinión, editoriales de prensa, los debates, etc. En cuanto a los textos narrativos, relatan una serie de acontecimientos reales o imaginarios que han sucedido a través del tiempo. Estos son generalmente hechos vividos por un personaje y un escenario determinado. Los elementos fundamentales que encadenan el desarrollo de la narración son la acción, los personajes y el escenario. Su finalidad es comunicar sucesos. Su estructura consta de inicio, nudo y desenlace. Cumplen la función representativa, narración literaria y poética. Son textos narrativos los cuentos, novelas, leyendas,
fábulas, cómics, reportajes, etc. Y por último, los descriptivos. Presentan en forma ordenada los aspectos relativos a las cualidades características, formas, dimensiones, relaciones y perspectivas de los objetos materiales e inmateriales, que son las personas, los animales, situaciones y los diversos aspectos de la realidad, con la finalidad de provocar en el sujeto una imagen mental del objeto descrito e informar acerca de cómo es o ha sido algo. Cumple también con la función representativa y poética. Muy bien, estimados, continuamos. Vamos a ver cuáles son una de la intención comunicativa de cada texto, a qué responden, que es la clave de cómo identificarlos, los modelos y los tipos de léxico. Del texto narrativo, ¿cuál es su intención comunicativa? Es que relata hechos que le suceden a personajes. Del texto descriptivo, cuenta cómo son los objetos, personas, animales, épocas, etc. Del texto expositivo, su intención comunicativa, explica de forma objetiva un tema o hecho. Y del texto argumentativo, su intención comunicativa es que define ideas, expresa opiniones. Como verán estudiantes, aquí se ve de manera notoria cuál es la intención comunicativa de cada uno de estos textos y la diferencia. No podemos confundirlos. ¿A qué responde? El texto narrativo responde a la pregunta ¿qué pasa? El texto descriptivo responde a la pregunta ¿cómo es? El texto expositivo responde a ¿por qué es así? Y el texto argumentativo responde a ¿qué pienso? ¿Qué te parece? El texto narrativo tiene los siguientes modelos, que vienen a ser el cuento, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas, etc. El texto descriptivo, tenemos por ejemplo a la guía de viaje, los cuentos. El texto expositivo, libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Y el texto argumentativo, que vienen a ser los artículos de opinión, ensayos editoriales. Muy bien. Según los tipos de léxico, el texto narrativo se utilizan los verbos en acción. El texto descriptivo, abundantes adjetivos. El texto expositivo, un lenguaje claro y directo. Y el texto argumentativo, verbos que expresan opinión. Pasaremos a la estructura de cada uno de estos textos. La estructura del texto expositivo. 3. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. El desarrollo se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. Y la conclusión, la síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Bien, continuamos. La estructura del texto argumentativo. Tenemos una tesis, argumentos y conclusión. En la tesis, opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará. Los argumentos, razones que fundamentan la tesis, pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, que ustedes tienen que argumentar en cada ensayo o texto argumentativo para poder convencer. Son los recursos que tienen para poder sustentar, argumentar y defender la tesis. La conclusión. Argumentos o frases finales que dan cierre a lo